Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? En esta ocasión vamos a resolver un problema muy interesante de un espectrómetro de masas. Y bueno, este es el problema 3.34 del Raymond Chang del libro de química. Esta es la 10ª edición, la que estoy ocupando. Y pues bueno, vamos a empezar a resolver el problema. El problema nos dice, el hidrógeno tiene dos isótopos estables. Hidrógeno con masa 1, hidrógeno con masa 2. En tanto que el azufre tiene cuatro isótopos estables: azufre 32, azufre 33, azufre 34 y azufre 36. Acuérdense que aquí estoy hablando de masa atómica. Bueno, la pregunta es, ¿cuántas señales esperaría observar en el espectrómetro de masas del ion positivo sulfuro de hidrógeno? Suponga que el ion no se descompone en fragmentos más pequeños. Pues bueno, este problema, como les menciono, es muy interesante y vamos a empezar a resolverlo. Vamos a hacer un pequeño análisis de qué es lo que se nos pide y qué información nos dan dentro de este mismo texto. Entonces, antes de eso, vamos a mencionar brevemente cómo funciona un espectrómetro de masas. Aquí tenemos una muestra gaseosa, que en este caso sería nuestro H2S. Entonces, se hace pasar por esta sección en donde interacciona con electrones, ¿no? Con electrones que tienen un cierto impulso, es decir, se bombardea con unas de electrones que realmente tienen bastante energía. Y bueno, ya después lo que se hace es pasar por un par de placas con diferente carga, esto con el objetivo de acelerar nuestra muestra gaseosa. Y posteriormente este imán lo que hace es deflectar las trayectorias de cada uno de nuestros isótopos. Entonces esto es importante porque estas señales que se obtienen acá dependen de la masa atómica. ¿Ok? Entonces lo que nos dice es, ¿sabes qué? Vamos a analizar el H2S, lo vamos a hacer pasar cuántas señales esperaría uno. Eso es equivalente a decir cuántas masas atómicas diferentes tiene este ion positivo de H2S. Porque aquí acordémonos que en esta parte se convierte en un ion positivo. Y algo importante que nos menciona es que este ion no se descompone en fragmentos más pequeños. Por supuesto, este es un ejercicio didáctico, entonces vamos a suponer que no se descompone en fragmentos más pequeños. En la realidad es diferente. Pero bueno, entonces vamos a iniciar con el análisis. Entonces nos dice que los isótopos del hidrógeno que vamos a tomar en cuenta es el 1H y el 2H. Entonces aquí estoy poniendo la masa atómica en la parte de arriba. Y para el azufre tenemos 32, 33, 34 y de ahí nos saltamos al 36. Básicamente lo que tenemos que ver es cuántas combinaciones posibles podemos hacer con estos dos isótopos. Acordémonos cómo va a ser esta molécula. Es muy similar a la estructura del agua. Tenemos azufre en el centro y los hidrógenos a los lados, de esta manera. Entonces aquí podemos tener distintas combinaciones de estos isótopos. Un ejemplo de ello, ahorita vamos a hacer todos, un ejemplo de ello podría ser azufre 32, que si no mal recuerdo es el más abundante, con hidrógeno 1 y con hidrógeno 1. Pero pueden haber varias combinaciones, que eso es lo que nos pide. Entonces lo que nos pide hacer es básicamente ver el número de combinaciones posibles que se pueden hacer con estos isótopos. Y esto es dado el hecho de que no se va a descomponer más. Entonces aquí en realidad lo que vamos a tener pues es este ion positivo. Aquí pues le va a faltar un electrón. Este electrón se lo vamos a arrancar precisamente con el bombardeo de electrones y nos va a quedar un ion positivo. Ese positivo con los hidrógenos al lado. Entonces aquí con diferentes masas vamos a ver que vamos a tener diferentes combinaciones. Entonces como siguiente paso vamos a plantear
plantear las combinaciones. Ok, entonces vamos a hacerlo así, déjeme hacerlo así, déjame primero plantear las combinaciones para el hidrógeno con masa 1. Entonces va a haber varias combinaciones. La primera va a ser de esta manera, azufre 32. Y ahora déjenme ver el número de masa atómica que tiene. Aquí, por ejemplo, tenemos uno de hidrógeno de este lado y 32 por parte del azufre, entonces vamos a tener un total de 34. Aquí vamos a tener un total de 35, aquí un total de 36 y aquí un total de 38. Entonces, ahora vamos a ver el número de combinaciones para el 2 hidrógeno, para el deuterio. Entonces, de igual manera, pues vamos a tener 4, 2, 8, 3, 62, 33. Y vamos a contar también su número, su masa atómica. 36, 37, 38, 40. Finalmente podemos tener una combinación de estos isótopos para el 1 hidrógeno y para el deuterio. Entonces, aquí en realidad no nos importa el orden, si el hidrógeno 1 está en la parte izquierda o en la parte derecha, porque lo que vamos a contar es su masa. Entonces voy a ponerlo aquí. Entonces, si nosotros contamos su masa atómica, aquí tendríamos 35, 36, 37 y 39. Entonces, aquí vamos a contar el número de combinaciones posible. Aparentemente son 12, o bueno, serían 16 porque pueden ser de este lado, ¿no? Pero en realidad, como les digo, lo que importa es saber la masa atómica, porque eso es lo que vamos a ver en el espectro. Entonces, la primera señal que vamos a obtener va a ser de este 34, lo vamos a contar, la primera señal. La segunda va a ser igual al 35, 2. La tercera va a ser igual al 36 y aquí solo tenemos, aquí tenemos otra, 36 y aquí tenemos otra. Entonces la cuarta señal va a ser debida al 38 y tenemos un 38 por acá. Aquí también tenemos un 35. Entonces aquí tenemos dos 38, esta va a ser la cuarta señal. La quinta señal va a ser por el 37, quinta. La sexta señal va a ser por el 40 y la séptima señal y la última va a ser por la 39. Entonces, ¿por qué va a pasar esto? Pues bueno, acordémonos que en nuestro espectrómetro de masas lo que vemos aquí nosotros es la masa atómica y aquí vamos a ver los distintos isótopos que tenemos: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40.
Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y de este lado vamos a tener nuestra intensidad. Le voy a poner una I de intensidad. Entonces aquí vamos a ver nuestras señales. La primera va a estar en 34. Aquí lo vamos a pintar. 34 con una cierta intensidad. La segunda 35. Que en realidad es así como una agujita. Aquí, por ejemplo, tenemos dos señales, o tendríamos tres señales. Si nosotros tenemos otra señal del hidrógeno, uno a la derecha. Pero bueno, en el espectrómetro de masas no podemos diferenciar esto. Simplemente va a haber una señal ahí. De ahí vamos a tener una 36 con más contribuciones o menos. Aquí 37, 38, 39 y 40. Bueno, entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como ya lo contamos, 7 señales. Bueno, aquí pongo la intensidad. Si se fijan, le pongo la intensidad a la misma altura. Esto no es real. En un espectrómetro real vamos a tener las intensidades dependiendo, vamos a tener las alturas de estas intensidades dependiendo de la abundancia de cada átomo. Por ejemplo, sabemos que el hidrógeno 1 es el más abundante, que casi constituye el 99%. Y el azufre 32 es aproximadamente el 95%. Entonces, en realidad, las señales que tengan estos isótopos van a ser las más grandes. Aquí, por supuesto, que todas estas señales que estoy dibujando aquí, todas estas señales que estoy dibujando aquí, tienen que ser igual al 100% o igual a 1. Entonces, en un espectro real se tiene que ver picos mucho más grandes y picos muy pequeños, y también se tiene que cumplir la condición de que toda la suma de las intensidades de esos picos sumen igual al 100%. Pues bien, eso ha sido todo. Si tienen dudas sobre este tema, por favor escríbanlo, que estaremos resolviendo este tipo de dudas. Y bueno, eso ha sido todo.